Él pensó que los había perdido para siempre, hasta que una niña con sus ojos lloró frente a una escuela, y todo se desveló. Blake Walker no creía en el destino. Creía en los números, en los datos, en los sistemas y las estrategias. El mundo de las decisiones de miles de millones de dólares no dejaba espacio para la aleatoriedad, y ciertamente ninguno para las emociones. Su horario era su escudo, su armadura. Cada minuto de cada día estaba contabilizado. Por eso, cuando su conductor tomó un giro equivocado y lo dejó a 2 cuadras de su reunión, Blake se sintió irritado, pero no alarmado. Se apretó la corbata, miró su reloj y decidió caminar. Era una calle tranquila, bordeada de árboles y edificios antiguos, sin nada destacable, fácil de olvidar. Pero lo que vio a continuación cambiaría todo. Escuchó un sonido suave y quebrado, casi como el gemido de un pájaro. Curioso a pesar de sí mismo, giró la cabeza y la vio. Una niña pequeña, de apenas 5 años, sentada sola en el bordillo frente a la puerta de una escuela. Llevaba un vestido de algodón blanco y unos pequeños zapatos desgastados por el uso. Su cabello oscuro estaba trenzado de forma pulcra, y a su espalda colgaba una pequeña mochila roja que parecía demasiado pesada para ella. Tenía un pañuelo de papel arrugado en una mano y se frotaba los ojos con la otra. Sus mejillas estaban sonrojadas y sus labios temblaban con cada sollozo que intentaba reprimir. Por un momento, Blake dudó. Tenía reuniones a las que asistir, plazos que cumplir, una vida construida sobre la eficiencia y la distancia. No era asunto suyo interferir, pero algo en ella lo detuvo. Tal vez fue lo pequeña que se veía frente al gigantesco edificio de la escuela, o tal vez fue la forma en que se esforzaba tanto por no llorar. Se acercó lentamente, consciente de lo imponente que debía parecer con su traje a medida y zapatos lustrados. Se arrodilló a su lado, suavizando su voz. «Hola, ¿estás bien? ¿Ha pasado algo?» La niña se sobresaltó un poco, pero no retrocedió. Aspiró con la nariz y lo miró con grandes ojos azules, ojos que resonaron en lo más profundo de su memoria, aunque no podía identificar por qué. Apretó la mochila con más fuerza y dijo con voz temblorosa: «Mi mamá no vino. Ella siempre viene, pero hoy no lo hizo». Blake sintió que algo se movía dentro de él. «¿Sabes tu dirección?», preguntó con suavidad. Ella negó con la cabeza. «Se me olvida. No está lejos, creo, pero no sé el camino». Se sentó en el bordillo junto a ella, aflojándose la corbata sin pensarlo. «Está bien, lo resolveremos. ¿Cuál es tu nombre?». Ella se secó la nariz con la manga de su vestido y susurró: «Lily. Lily Moore». El nombre lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Moore. Julia Moore. Era imposible. No, increíble. Sin embargo, aquí estaba, esta niña pequeña y asustada con cabello oscuro y ojos azules penetrantes, diciendo el nombre que no había escuchado en voz alta en 5 años. Un nombre que una vez amó. Un nombre que había intentado olvidar. Obligó a su voz a mantenerse firme. «¿Y tu mamá? Su nombre es Julia». Lily asintió y lo miró con pura inocencia, sin defensas y confiando. «¿La conoces?». La boca de Blake se secó. No sabía qué decir. No sabía cómo procesar lo que su mente le gritaba. Julia había desaparecido de su vida, sin una palabra todos esos años atrás. La había buscado brevemente. Luego se había rendido con amargura. Nunca supo por qué se fue ni a dónde. Nunca supo que tenía una hija. Una hija
que podría ser suya. Volvió a mirar a la niña, sus manos de repente frías. Sí, dijo en voz baja. Creo que sí. Blake se quedó allí por un momento, completamente inmóvil, su mente dando vueltas con pensamientos sin forma. Todo dentro de él, sus instintos, su entrenamiento, las capas disciplinadas que había pasado toda una vida construyendo, se agrietaron un poco. Volvió a mirar a Lily, su diminuto cuerpo, las manchas de lágrimas secas en su rostro, sus dedos temblorosos envueltos en la correa de su mochila. No era una niña cualquiera. Podría ser la suya. El peso de esa posibilidad cayó sobre él como una piedra arrojada en agua quieta, enviando onda tras onda a través de todo lo que pensaba que entendía de su vida. Se aclaró la garganta y se obligó a sonreír, aunque sentía que su rostro no sabía del todo cómo. Lily, ¿te parece bien si camino contigo? Tal vez podamos encontrar tu casa juntos. Ella dudó, pero luego asintió. Está bien, pero ¿y si mi mamá viene y yo no estoy aquí? Le dejaré un mensaje a la escuela por si acaso, dijo con suavidad. Y no iremos muy lejos. ¿Puedes ayudarme a recordar en qué dirección girar? Ella pareció aceptar eso, y juntos comenzaron a caminar lentamente por la acera. Al principio no habló mucho, solo miraba a su alrededor con ansiedad, ocasionalmente señalando algo familiar. Blake escuchaba con atención, animándola suavemente, tratando de no abrumarla. Con cada paso que daban, el nudo en su estómago se apretaba. No dejaba de pensar en Julia, en la forma en que se había ido sin explicación, sin previo aviso, desapareciendo como un fantasma. Se había convencido de que era por algo que él había hecho, o no había hecho. En ese momento, estaba demasiado absorto en la construcción de su empresa, demasiado ambicioso, demasiado emocionalmente inaccesible. Ella merecía más. Simplemente nunca se dio cuenta de cuánto más hasta ahora. Después de casi 20 minutos de deambular por calles residenciales, Lily se detuvo frente a una pequeña casa de una sola planta, con pintura descascarada y una reja oxidada. «Esta es», dijo. «Esa es nuestra puerta». Blake examinó la modesta casa. Estaba en silencio. No había señales de movimiento en el interior. Las cortinas estaban cerradas y los escalones delanteros estaban vacíos. Tocó el timbre. Nada. Llamó a la puerta, esperó y luego volvió a llamar. Todavía nada. Un destello de inquietud subió a su pecho. «¿Tu mamá tiene teléfono?», preguntó. Lily asintió. «Pero dijo que se le rompió ayer. Iba a arreglarlo después del trabajo». Blake se agachó junto a ella. «¿Sabes si un vecino tiene una llave de repuesto?». Ella negó con la cabeza. Sus instintos gritaban que algo andaba mal. Dudó solo un segundo antes de sacar su teléfono y marcar los servicios de emergencia. Mientras le explicaba la situación a la operadora, Lily se sentó en los escalones y apoyó la barbilla en sus rodillas. Se veía tan pequeña, tan insegura. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, seguidos por un oficial de policía. Llamaron, luego forzaron la puerta para abrirla. Blake se quedó inmóvil en el umbral, con el corazón latiendo con fuerza. La sala de estar estaba ordenada pero escasa, con muebles mínimos, juguetes guardados en una esquina, platos en el fregadero. Y luego, a través del pasillo, la encontraron. Julia yacía en el suelo del dormitorio, pálida e inconsciente, apenas respirando. El tiempo colapsó a su alrededor. Se apresuró hacia adelante por instinto, su voz ronca mientras la llamaba por su nombre.
Los paramédicos lo apartaron suavemente mientras comenzaban su trabajo. Oxígeno, vías intravenosas, movimientos rápidos y controlados. Blake no podía apartar la vista. No la había visto en 5 años, y ahora aquí estaba, frágil y silenciosa, como un recuerdo desvanecido que volvía a la vida. Está viva, confirmó un paramédico, pero está deshidratada, posiblemente con fiebre. Nos la llevamos. Blake se volvió hacia Lily, que estaba en el umbral, aferrándose al marco con ambas manos. «¿Mamá está bien?», susurró. Él se acercó, se arrodilló a su lado y le puso la mano suavemente en la espalda. «Van a ayudarla. Se va a poner bien». El oficial de policía le preguntó quién era, y Blake dudó solo un momento antes de responder. Soy un amigo de la familia». No era una mentira. Tampoco era toda la verdad. Le permitieron viajar en la ambulancia. Lily se sentó a su lado, su pequeña mano envuelta alrededor de 2 de sus dedos. No lloró. No hizo muchas preguntas. Simplemente se aferró, como si sintiera que algo masivo acababa de cambiar en su pequeño mundo y que, de alguna manera, este hombre a su lado, este extraño, ya no era un extraño en absoluto. Mientras la ambulancia se aceleraba a través de las luces de la ciudad hacia el hospital, Blake miró por la ventana con 1000 preguntas arremolinándose en su mente. No sabía por qué Julia se había ido. No sabía por qué nunca le dijo de Lily. Pero ahora, nada de eso importaba más que una cosa. Ella estaba en peligro, y su hija podría ser la suya. Y sin importar cuánto tiempo hubiera pasado, sabía en lo más profundo de sus entrañas que no iba a perderlos de nuevo. El pasillo del hospital estaba bañado en luz artificial, estéril y zumbando con una urgencia silenciosa. Blake se sentó en una de las sillas de plástico cerca del ala de emergencias, con los codos apoyados en las rodillas, las manos entrelazadas, los ojos fijos en el suelo frente a él. Lily se había quedado dormida con la cabeza en su regazo, su pequeño cuerpo acurrucado como un gatito después del agotamiento emocional del día. No se atrevió a moverse. Cada vez que la miraba, sentía una oleada de algo desconocido, protector, crudo y profundamente inquietante. No estaba acostumbrado a este tipo de vulnerabilidad, especialmente no dirigida a alguien tan pequeño y tan conectado a una vida que había dejado escapar. Una enfermera salió y pronunció su nombre en voz baja. Él levantó la vista bruscamente, con los ojos muy abiertos, instantáneamente alerta. Le dijo que Julia estaba estable pero inconsciente, sus signos vitales mejorando, y que creían que la causa era una infección viral grave, combinada con agotamiento y deshidratación. Ya no ponía en peligro su vida, no con tratamiento, pero necesitaría descanso y monitoreo. Blake exhaló por primera vez en lo que parecieron horas. Le dio las gracias a la enfermera y le preguntó si Lily podía quedarse con él por la noche, explicando suavemente que la niña no tenía otra familia cerca. Después de una pausa, y quizás reconociendo la emoción detrás de su voz tranquila, la enfermera asintió y preparó una pequeña cama en una sala de espera privada cercana. Más tarde esa noche, cuando Lily estaba arropada bajo una delgada manta de hospital y finalmente descansando, Blake salió al pasillo y se apoyó contra la pared. Su reflejo en el cristal de enfrente se veía cansado y desconocido. El hombre controlado y pulido que había pasado años construyendo estaba empezando a desmoronarse. No podía dejar de pensar en Julia, en cómo había sobrevivido sola, en cómo había guardado este secreto, en lo cerca que estuvo de morir sin siquiera dejarle saber que tenía una hija.
Llamó a su asistente y canceló sus próximas 2 reuniones, algo que nunca había hecho antes. Su asistente tartamudeó de sorpresa, pero Blake no ofreció una explicación. Por una vez, no le importaba cómo se vería para sus socios. Todo lo que importaba ahora era la mujer inconsciente en la habitación de hospital, al final del pasillo, y la niña pequeña que podría ser su hija. A la mañana siguiente, solicitó una reunión privada con el médico y preguntó si podían hacer una prueba de paternidad. No quería someter a Lily a nada invasivo o aterrador, pero necesitaba respuestas. Necesitaba confirmación. El médico accedió y organizó un simple hisopo bucal que Blake le explicó suavemente a Lily como un divertido examen de algodón. Ella lo aceptó sin miedo, aunque preguntó si su mamá se pondría bien de nuevo. Él le prometió que sí. La espera de los resultados fue insoportable. Mientras tanto, Blake se sentaba junto a la cama de Julia cada momento en que Lily estaba dormida. No podía obligarse a hablarle todavía, no con sus ojos cerrados y su rostro pálido bajo el suave zumbido de los monitores, pero la observaba. Recordaba su risa. Recordaba lo terca que podía ser cuando creía en algo, cómo sus manos solían trazar formas invisibles en el aire cuando hablaba de sueños e ideas que aún no existían. Recordaba cómo solía preparar té a altas horas de la noche y beberlo descalza, apoyada en la ventana de su antiguo apartamento. Ahora se veía tan frágil, pero estaba viva. Y si el destino le había traído a Lily así, entonces tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para arreglar algo. 2 días después, el médico le entregó el sobre en silencio. Blake caminó por el pasillo con él, su corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. Se sentó, lo abrió lentamente y escaneó el papel hasta que encontró las palabras que hicieron que todo se detuviera. Paternidad confirmada, 99%. Lo leyó 2 veces, luego lo dobló con cuidado, colocándolo en el bolsillo de su chaqueta como si estuviera hecho de vidrio. Se sentó allí por un largo tiempo, sin moverse, ni siquiera pensando, solo sintiendo. Era un padre, de una hija que aún no sabía que toda su vida había cambiado, de una niña que había pasado 5 años creyendo que su padre había muerto. Y ahora tenía que averiguar cómo decirle la verdad, no de una manera que destrozara su mundo, sino de una manera que comenzara a reconstruir algo nuevo. No tenía un plan para eso, pero sabía esto. No se iba a ninguna parte. No esta vez. Era casi de noche cuando Julia finalmente abrió los ojos. La habitación estaba tenuemente iluminada. El pitido rítmico del monitor cardíaco, un suave recordatorio de la realidad. Parpadeó lentamente, adaptándose a la luz y a los alrededores desconocidos. Su cuerpo se sentía pesado y su garganta estaba seca. Pero su primer pensamiento no fue sobre sí misma, sino sobre Lily. Intentó sentarse, pero su cuerpo protestó. El movimiento, por leve que fuera, activó los sensores, y en unos momentos una enfermera entró en la habitación. La voz de Julia apenas era un susurro cuando preguntó dónde estaba su hija. La enfermera sonrió suavemente y le dijo que Lily estaba a salvo, que estaba cerca, y que alguien la había llevado al hospital justo a tiempo. Cuando Julia preguntó quién, no esperaba la respuesta. «Su nombre es Blake Walker», dijo la enfermera. «Ha estado aquí todos los días», dijo que la conocía. Julia sintió que le faltaba el aire. Blake. No había escuchado ese nombre en voz alta en 5 años, no desde que dejó todo atrás.
Su mente se aceleró incluso cuando su cuerpo se sentía débil. ¿Realmente los había encontrado? ¿Lily lo había conocido? Se inundó de preguntas, y la culpa la invadió como una ola. Cerró los ojos, recordando la última vez que lo vio, su traje impecable, sus ojos cansados, su voz más enfocada en la expansión y las proyecciones que en la conexión o el amor. No se había ido por despecho, sino por necesidad. En ese entonces, él estaba perdido en su ambición, y ella no podía criar a un niño en ese tipo de soledad. Horas después, cuando tuvo la fuerza para sentarse y beber agua, la puerta se abrió en silencio. Blake entró, dudando al principio, sosteniendo una taza de café en una mano y un papel doblado en la otra. Se veía diferente, todavía bien vestido, pero no impecable. Su rostro mostraba el desgaste de las noches sin dormir, y en sus ojos había algo que ella nunca había visto antes: vulnerabilidad. Julia no habló primero. Él tampoco. Durante un largo momento, simplemente se miraron, el aire espeso con todo lo que no se había dicho. Finalmente, él se acercó, dejando el café en la bandeja junto a ella. «Te ves más fuerte», dijo suavemente. «Siento que me atropelló un camión», murmuró ella, «pero estoy viva». Él asintió y le entregó el papel. Ella lo desdobló lentamente, y sus manos temblaron mientras sus ojos se movían por las palabras. La prueba de ADN. No necesitaba leer todo. Sabía lo que diría. Aún así, verlo impreso, ver la confirmación de lo que había escondido durante tanto tiempo, hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas. «Lo siento», dijo, con la voz quebrada. «No supe cómo decírtelo. No supe si debía hacerlo». Blake acercó una silla a su cama y se sentó. «Deberías haberlo hecho», dijo, no con ira, sino con un dolor silencioso. «Pero no estoy aquí para castigarte. Solo necesitaba saber, y ahora lo sé. No quería que creciera siendo parte de un mundo que la olvidaría. Estabas tan lejos, Blake, emocionalmente. No estabas preparado para ella, y yo tenía miedo. Tenía miedo de que solo fuera una cosa más en tu calendario». Él bajó la cabeza y se frotó la nuca. «Probablemente lo habría sido. En ese entonces, yo era una máquina. Todo tenía que encajar en un plan. Pero cuando la vi llorando afuera de esa escuela, no pensé en reuniones ni en el mercado. Solo vi a una niña pequeña que necesitaba a alguien». Julia estudió su rostro y se dio cuenta de lo mucho que había cambiado. No era perfecto. Todavía se veía exhausto, como si llevara demasiado dentro. Pero estaba aquí. Y eso importaba más que nada. «Ella no lo sabe», susurró Julia. «Ella piensa que moriste». La mandíbula de Blake se tensó y sus ojos brillaron. «Lo sé. Ella me lo dijo. Y no la corregí. No quería confundirla. Pensé, tal vez cuando tú estuvieras lista, podríamos decírselo juntos». Julia asintió lentamente. Extendió la mano para tomarla de él, débilmente, y él la tomó sin dudar. Era la primera vez que se tocaban en años, pero se sintió tan natural, como si no hubiera pasado el tiempo en absoluto. Ninguno de los dos habló por un rato. No lo necesitaban. En esa habitación tranquila, con los monitores emitiendo suaves pitidos de fondo, algo viejo se rompió y algo nuevo se formó en silencio. Habían estado rotos, sí, pero no estaban más allá de la reparación. Lily se sentó en el borde de la cama del hospital. Sus piernas se balanceaban ligeramente sobre el suelo, con un libro de imágenes abierto en su regazo, que en realidad no estaba leyendo.
Las luces ahora eran más suaves. El aire ya no estaba tenso por el miedo, sino espeso por las preguntas que ninguno de ellos había hecho todavía. Julia observó a su hija desde la silla cercana, aún débil pero estable. Cada vez que miraba a Lily, sentía tanto un amor abrumador como una culpa dolorosa. Habían sido 5 años de guardar un secreto que apenas podía soportar. 5 años de mirar a los ojos de su hija y decirle una versión de la verdad que era más fácil de vivir que la realidad. Siempre había pensado que estaba protegiendo a Lily, pero ahora no estaba tan segura. Especialmente no después de que Blake había vuelto a sus vidas y miraba a Lily como si fuera su mundo entero. Blake llegó en silencio, sosteniendo una pequeña bolsa de aperitivos y libros para colorear. Tocó ligeramente el marco de la puerta antes de entrar, dándole a Julia una mirada que pedía permiso. Ella asintió. Lily levantó la vista y sonrió, ya cómoda con él, de una manera que confundió y asombró a Julia. Se sentó a su lado, colocando la bolsa en la cama, y Lily inmediatamente hurgó en ella, eligiendo un lápiz morado con purpurina y un cuaderno. No dijo mucho, pero no necesitaba hacerlo. Su comodidad alrededor de Blake crecía cada día. No había resistencia, ni desconfianza. Solo una curiosidad tranquila y una facilidad instintiva que no se podía enseñar. Julia echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos brevemente. Blake se volvió hacia ella, su voz baja. Deberíamos decírselo pronto. No solo quién soy, la verdad. Toda ella. Lo sé, dijo ella, aún sin abrir los ojos. Pero ¿cómo le dices a una niña de 5 años que el hombre que pensó que se había ido para siempre está sentado a su lado dibujando unicornios? Él no tenía una respuesta. Ninguno de los dos la tenía. Esa noche, después de que Julia se había vuelto a dormir, Blake se quedó con Lily en la habitación del hospital. Le leyó, se rió con ella y la ayudó a construir un fuerte improvisado con mantas y sillas de repuesto. No era nada extravagante, solo el tipo de cosas que los niños recuerdan cuando se sienten seguros. Mientras la arropaba, Lily lo miró y dijo, «No eres como los papás de mis cuentos. Siempre llevan trajes de superhéroe o vuelan. Pero tú estás aquí todos los días, incluso cuando es aburrido. Eso es mejor». Blake sintió que algo se movía en su pecho. Era uno de esos comentarios que sonaba inocente, pero lo significaba todo. Fue entonces cuando supo que no podía esperar mucho más. Ella merecía la verdad, y si venía de él, tenía que decírsela con cuidado. No quería ser solo un nombre o una presencia repentina. Quería ser su padre en todos los sentidos reales. A la mañana siguiente, Julia sentó a Lily a su lado en la cama. Se veía nerviosa pero tranquila. Sus manos alisaban suavemente el cabello de su hija mientras comenzaba a hablar. «Cariño», dijo con cuidado, «¿recuerdas cómo solía decirte que tu papá no podía estar con nosotras?» Lily asintió. Un pequeño ceño fruncido apareció en su rostro. «Porque se fue al cielo». Julia parpadeó, tragó saliva con dificultad y miró a Blake, que estaba sentado en silencio a unos pasos de distancia. «Eso no era verdad», dijo lentamente. «Te dije eso porque no sabía cómo explicar algo realmente adulto y complicado. Pero la verdad es, él está aquí». Lily se volvió hacia Blake, sus ojos muy abiertos y confundidos. «¿Tú eres mi papá?» Él asintió. Las emociones se le anudaron en la garganta. «Sí, lo soy». Por un largo momento, Lily simplemente lo miró. Luego miró a su mamá, tratando de conectar los puntos en su mente. «Pero,
¿Por qué no vino antes? Blake se levantó y se acercó, arrodillándose para quedar a la altura de sus ojos. Porque no sabía de ti, dijo con suavidad. No sabía que tenía a la niña más increíble del mundo, pero ahora lo sé. Y quiero estar aquí, todos los días, si me lo permites. Ella no respondió de inmediato. Simplemente se inclinó hacia adelante, envolvió sus pequeños brazos alrededor de su cuello y se aferró. No con fuerza, no de forma dramática, solo con sinceridad. Esa fue toda la respuesta que él necesitaba. Las semanas que siguieron se movieron con un ritmo extraño, en algún lugar entre la recuperación y el redescubrimiento. Julia fue dada de alta del hospital, con instrucciones estrictas de descansar, y Blake insistió en ayudar con todo, negándose a dejar que regresara sola a la casa pequeña y desgastada. Arregló un apartamento de alquiler en un barrio tranquilo y bien cuidado. Lo amuebló él mismo con cuidado y sutileza, sin hacerlo extravagante, pero asegurándose de que se sintiera cálido y seguro. Julia protestó al principio, por orgullo e incertidumbre, pero cuando vio la cara de Lily iluminarse mientras exploraba la pequeña habitación llena de libros y mantas acogedoras, se suavizó. No se trataba de lujo, se trataba de empezar de nuevo. Lily se adaptó rápidamente, como suelen hacerlo los niños, aunque de vez en cuando se detenía en medio de colorear o cepillarse los dientes para hacer una pregunta tranquila como ¿todavía vas a estar aquí mañana? Me extrañabas antes de conocerme. Blake nunca mintió. Respondió a cada pregunta con la verdad envuelta en amor, nunca dándole más de lo que podía soportar, pero tampoco escondiéndose de ella. Pasó horas aprendiendo lo que le gustaba, lo que la hacía reír, lo que la asustaba. Construyeron fuertes de almohadas e hicieron panqueques que resultaron torcidos. La recogió de la escuela y se sentó en sillas en miniatura durante las reuniones de padres. Leyó cuentos para dormir que no entendía y la dejó dibujar arcoíris en sus costosas carpetas de trabajo sin inmutarse. Julia observó todo esto desde el margen al principio, todavía insegura de si esto era algo real o solo un estallido momentáneo de culpa y obligación. Pero Blake no flaqueó. En todo caso, se volvió más suave, más humano, cuanto más se alejaba del imponente imperio que había pasado su vida construyendo. Respondía menos a las llamadas, rechazaba más a menudo las reuniones, e incluso se saltó una importante cumbre tecnológica para llevar a Lily a su primer recital de ballet. El hombre que una vez pensó que el amor era una debilidad, ahora lo dejaba guiar cada paso. Aún así, hubo momentos de tensión. Julia había construido su vida sola durante 5 años, y ahora había otro adulto tomando decisiones. Discutieron una vez, en voz baja pero intensamente, sobre la rutina de la hora de dormir de Lily. Otra vez, sobre si ella debería ir a una escuela privada o quedarse donde estaban sus amigos. Cada desacuerdo provenía de un lugar de cuidado, y finalmente aprendieron a escuchar, no solo a hablar. Blake no estaba tratando de tomar el control, solo quería ser parte del todo, incluso si eso significaba desaprender cómo siempre había hecho las cosas. Una noche, después de que Lily se había acostado y el apartamento estaba envuelto en silencio, Blake encontró a Julia en el pequeño balcón, envuelta en una manta, mirando el oscuro horizonte. Le trajo té sin decir una palabra y se sentó a su lado. Durante mucho tiempo, no hablaron. La ciudad se extendía debajo de ellos, y las estrellas parpadeaban en el cielo. Pensé que la estaba protegiendo, dijo Julia finalmente, su voz baja y serena.
de ti, del mundo que estabas construyendo. Parecía un mundo sin espacio para los errores, sin espacio para los niños. Blake apoyó los codos en las rodillas y miró hacia abajo. Lo era, en ese entonces. Ella solía preguntarme por qué otros niños tenían papás y ella no, susurró Julia. Yo le decía que todas las familias son diferentes, pero nunca lo creí cuando lo decía. Él se acercó y le tocó suavemente la mano. Hiciste lo mejor que pudiste. Y ahora, quiero hacer lo mismo. No quiero compensar el tiempo perdido. Quiero estar presente en cada momento por venir. Julia se volvió hacia él, sus ojos buscando los de él. ¿Y nosotros? Él sostuvo su mirada. Un paso a la vez. No estoy pidiendo volver. Estoy pidiendo avanzar. Lo que sea que eso signifique. Para ti, para ella, para nosotros. Por primera vez en mucho tiempo, ella no sintió que tenía que cargar con todo sola. Y no respondió con palabras. Solo apoyó su cabeza en su hombro, dejando que el silencio entre ellos hablara de algo frágil, pero real. Algo que comenzaba de nuevo. A medida que la primavera se asentaba en la ciudad, algo se movió en silencio dentro de las vidas de los tres. El apartamento, que una vez fue solo un espacio temporal para sanar, comenzó a sentirse más como un hogar. Había dibujos pegados al refrigerador, calcetines que no combinaban en el cesto de la ropa sucia y montones de libros para niños junto a la computadora portátil de Blake en la mesa de la cocina. Él había comenzado a trabajar desde casa más a menudo, asistiendo solo a las reuniones más críticas en persona y pasando el resto de sus horas rodeado de suaves pasos, risitas desde el pasillo y los comentarios ocasionales de Julia desde la cocina, mientras intentaba recrear viejas recetas que solía hacer cuando estaban juntos. Lily prosperó. Siempre había sido una niña brillante e imaginativa, pero ahora sus ojos brillaban con más frecuencia. Su risa sonaba más fuerte y se comportaba con una confianza creciente que no había estado allí antes. Le dijo a todos en la escuela que su papá hacía los mejores panqueques y podía cargarla con un solo brazo. A veces traía manualidades a casa e insistía en que Blake las colgara en su oficina, lo que él siempre hacía sin dudar. No era solo un juego o una actuación, él lo sentía en cada parte de su ser. Estaba construyendo algo sólido, día a día, momento a momento. Julia observó el cambio en ambos con una extraña mezcla de alegría y cautela. Había aprendido a no confiar en la paz con demasiada facilidad. Durante años se había preparado para la decepción, para la ausencia, para que la gente se fuera. Así fue como sobrevivió. Pero el hombre que ahora leía cuentos para dormir al lado de la cama de su hija no parecía alguien que se preparaba para desaparecer. Era diferente, no porque se hubiera vuelto más suave, sino porque se había vuelto más presente. Escuchaba más, hablaba menos y se presentaba incluso cuando no era conveniente. Una noche, mientras Lily dormía profundamente en su habitación, Blake y Julia se sentaron uno frente al otro en el suelo de la sala de estar, ordenando una vieja caja de fotografías que ella había guardado escondida. Había fotos de Lily de bebé, durmiendo en el pecho de Julia, riendo en una bañera de plástico, persiguiendo torpemente un globo por la sala de estar de su antiguo apartamento. Blake sostuvo cada una con cuidado, como si temiera que pudieran desaparecer si parpadeaba. Miró a Julia, con un dolor silencioso en sus ojos. «Me perdí todo esto», dijo suavemente. «Cada primera vez, cada pequeña cosa.
No sé cómo vivir con eso. Julia se echó hacia atrás, apoyándose en las manos, su voz tranquila pero firme. No tienes que vivir con ello, solo tienes que vivir más allá de ello. Era una frase simple, pero lo golpeó profundamente. No había juicio en su tono, ni acusación, solo la verdad y la gracia envueltas juntas. Se sentaron durante mucho tiempo así, perdidos en la memoria y la posibilidad, rodeados de pequeñas instantáneas, de una vida que una vez había parecido imposible de compartir. A medida que abril se convirtió en mayo, Blake comenzó a hacer planes silenciosos. No grandes gestos, no declaraciones elaboradas, solo pequeñas y consistentes decisiones que significarían algo real. Llamó a su abogado y actualizó su testamento para incluir a Lily. Abrió una cuenta de ahorros a su nombre y comenzó a reservar tiempo cada semana que era únicamente para ella, sin interrupciones de trabajo, sin teléfonos. También comenzó a hablar más abiertamente con Julia sobre el futuro, sin presionarla, sino incluyéndola en la idea de ello. Una noche, mientras caminaban juntos por un barrio tranquilo después de la cena, con Lily corriendo delante de ellos persiguiendo luciérnagas, Julia extendió la mano para tomarla de él y la sostuvo sin una palabra. Blake la miró, sorprendido, pero no preguntó por qué. No lo necesitaba. Era suficiente. Por primera vez en años, caminaban uno al lado del otro hacia algo en lugar de alejarse de ello. El pasado aún persistía, por supuesto, como una sombra al borde de sus días. Había heridas que no se habían curado por completo y preguntas que no siempre tenían respuesta. Pero en el espacio entre el miedo y el perdón, estaban aprendiendo a construir de nuevo. No una familia perfecta, no una historia impecable, sino una vida cosida por la elección, no por las circunstancias. Y eso, pensó Blake, mientras Lily corría de regreso y los abrazaba a ambos a la vez, era algo a lo que valía la pena aferrarse. El verano llegó lentamente, calentando la ciudad con mañanas doradas y noches suaves e interminables. El aire se sentía diferente, más ligero, más indulgente, como si incluso el mundo a su alrededor hubiera decidido suavizar sus bordes. Blake podía sentir el cambio en cada rincón de sus vidas. El apartamento había evolucionado de una solución temporal a un santuario tranquilo, donde los días se movían con suave certeza, y la risa se convirtió en un sonido familiar. Nunca se había imaginado a sí mismo en este tipo de vida. Durante años, el éxito se medía por plazos, ganancias y poder. Ahora, estaba en la sonrisa de Lily, cuando él la ayudaba a pintar en un papel de construcción, en la forma en que Julia se apoyaba en él durante las noches de cine familiar, en el silencio pacífico que llegaba cuando los tres se sentaban a la mesa de la cena sin nada urgente que decir. Una noche, después de que Lily se había acostado, Blake se paró en la ventana de su apartamento y observó las luces de la ciudad brillar como estrellas caídas a la tierra. Julia se acercó detrás de él, apoyando la cabeza en su espalda. No hablaron al principio. No había necesidad. Algunos silencios estaban llenos, no vacíos. Finalmente se dio la vuelta y metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacando algo pequeño y cuidadosamente doblado. Cuando abrió la mano, ella lo vio, una grulla de papel. No perfectamente formada, un poco desigual, como si hubiera sido doblada por alguien con manos grandes y muy poca práctica. Julia se rió suavemente, recordando la época en que solía hacerlas para él, cuando estaba sepultado en estrés y presión. Un deseo silencioso de calma.
Él nunca había creído en tales cosas en ese entonces, pero ahora la miró con ojos que ya no estaban protegidos, y dijo: «Hice esto después de la primera obra de teatro de Lily. No sé lo que estoy haciendo la mitad del tiempo, pero sé que quiero seguir haciéndolo, con ustedes dos». No era una propuesta, no exactamente. Era una confesión, una promesa, un nuevo comienzo. Julia no respondió con palabras. Simplemente tomó la grulla, la giró suavemente con sus dedos y la colocó en el alféizar de la ventana, junto a la que ella había hecho hace años y secretamente había llevado consigo a través de cada mudanza, cada año difícil. Las semanas pasaron, y con ellas vino un ritmo que se sentía menos frágil y más como algo permanente. Blake comenzó a involucrar a Lily en los rituales más pequeños de su vida, enseñándole a hacer panqueques de la manera que a ella le gustaba, dejándola elegir sus corbatas antes de las reuniones, a veces incluso dejándola sentarse en silencio en su oficina mientras él trabajaba, sus pequeñas piernas colgando de una silla demasiado grande para ella. Se sentaba con los auriculares puestos, coloreando o armando rompecabezas. De vez en cuando lo miraba con una expresión que hacía que todo lo que una vez pensó que era importante se desvaneciera. Un sábado por la mañana, empacaron sus cosas y visitaron la pequeña playa de la que Julia solía hablar cuando eran jóvenes. Tontos, y no tenían nada más que sueños. Era la primera vez que los tres hacían un viaje juntos. Lily corrió por la arena descalza, gritando de alegría, y Blake la persiguió hasta que ambos se derrumbaron a carcajadas. Julia los observó desde una manta cercana, su corazón lleno y dolorido al mismo tiempo. Esa noche, se sentaron alrededor de una fogata detrás de una cabaña alquilada, envueltos en mantas, bebiendo sidra caliente. Lily se quedó dormida entre ellos, su cabeza en el hombro de Blake, una de sus manos sosteniendo la de Julia sin apretar. Blake miró a Julia, la luz del fuego bailando en su rostro, y dijo: «Esto es todo para mí. No necesito nada más. Ni más dinero, ni más títulos. Solo quiero más días como este». Julia sonrió, cansada pero tranquila. «Entonces, deja de perseguir todo lo demás. Ya encontraste lo que estabas huyendo». Los siguientes meses solo profundizaron lo que habían comenzado. Se mudaron a una pequeña casa fuera de la ciudad, con un jardín que Julia cuidaba los fines de semana y una habitación que Lily llenaba con dibujos y animales de peluche. Blake se retiró de su rol corporativo, sorprendiendo a la Junta y al mundo, y eligió en su lugar invertir en proyectos comunitarios, especialmente aquellos que apoyaban a padres solteros. No lo hizo por reputación. Lo hizo porque ahora entendía lo que significaba sentirse solo y lo que significaba ser encontrado de nuevo. Una noche, Julia lo encontró sentado en la habitación de Lily, mucho después de que ella se había dormido. Sostenía una vieja foto, una de Lily de bebé, y la miraba con una expresión que ella no podía descifrar del todo. Ella se sentó a su lado y le tomó la mano. «Me perdí sus primeros pasos», susurró él. Julia asintió. «Sí, pero estarás allí para todo lo que venga después». Él se volvió hacia ella, la emoción aflorando en sus ojos. «¿De verdad crees que podemos ser una familia después de todo?» Ella respondió sin dudar. «Ya lo somos». Y lo eran. No perfectos, no sin sombras, pero reales, forjados en el dolor, encontrados de nuevo por casualidad y reconstruidos con intención. En un mundo lleno de cosas rotas, habían logrado hacer algo completo. Y eso, más que cualquier título o fortuna, fue el mayor éxito de Blake Walker.
El final de esta historia es un triunfo silencioso, uno que no se basa en grandes giros o una redención perfecta, sino en algo más profundo, el perdón ganado, el coraje emocional y la lenta reconstrucción de la confianza. Lo que hace que el final sea tan satisfactorio no es solo que la familia se reúna, sino que crecen para convertirse en algo nuevo, imperfecto, pero real. Blake no borra el pasado, elige elevarse por encima de él. Julia no olvida su dolor, elige creer en un futuro. Y Lily, inocente y sabia a su manera, se convierte en el hilo que los une. En un mundo donde tantas historias terminan en distancia y oportunidades perdidas, ésta se atreve a creer en las segundas oportunidades, no como milagros, sino como elecciones. Y eso, creo, es lo que le da al final su peso emocional. No es perfecto, es mejor que eso, es humano.